Pablo Arosemena, ministro de Finanzas. Buenos días, Pablo, un gusto tenerte nuevamente aquí. Entiendo que los indicadores macroeconómicos son buenos. Lo que nos gustaría saber es cómo están los índices del bienestar social. ¿Qué tal, Juan Javier? Un saludo cordial para ti, para Eduardo, para toda la cabina de Radio Centro y todos sus seguidores y radioescuchas. Contarte que desde la cartera Economía y Finanzas estamos trabajando para no solo tener la macroeconomía ordenada, sino también la microeconomía reactivada. ¿Qué se ha hecho y qué resultados se han obtenido? Y luego, ¿qué más se va a hacer para mejorar aún más la situación? Entonces te diría, el año pasado, el 2022, para reactivar la microeconomía, se tuvo una estrategia que no antes se la había manejado de esta forma, y es inyectar una cantidad de recursos sin comparación a la base de la pirámide microproductiva. Específicamente, el año pasado inyectamos 6.222 millones de dólares a la base de la microeconomía ecuatoriana. Esa cifra es récord en colocaciones de la banca pública. ¿Desde dónde lo hicimos? ¿A quiénes le entregamos esos 6.222 millones de dólares? Un desglose rápido, son 506 millones de dólares fueron desde Banecuador, específicamente para microcréditos, créditos productivos, como por ejemplo el del 1% de interés hasta 30 años plazo. Entregamos también 310 millones de dólares desde CONAFIPS, que es la CFN de las cooperativas. Fue para la economía popular y solidaria, para la agricultura, para la producción, para el comercio, para la vivienda, y un gran porcentaje de esas colocaciones fueron para lideresas comunitarias, emprendedores rurales y mujeres que en definitiva accedieron a esos créditos en sectores rurales. También 555 millones de dólares desde el BEDE, que fueron para proyectos específicos de infraestructura, para juntas parroquiales, municipios, prefecturas, para obras de dar servicios como agua potable, vialidad, saneamiento. Se entregaron 555 millones de dólares solamente el año pasado, y ampliamos los plazos para que los pequeños GAT puedan pagar no a 5 años, sino a 15 años con 10 años más de plazo. Y si los proyectos son para agua potable, damos una tasa preferencial del 5.5%, es decir, dando incentivos para poder mover obras de infraestructura a nivel de territorios en gobiernos locales. Finalmente, también desde la CFN entregamos el año pasado más de 200 millones de dólares, 203 millones de dólares, y finalmente desde el BIES para créditos quirografarios, hipotecarios y prendarios se entregaron 4.648 para dar un total de 6.222 millones de dólares, la cantidad de recursos que se inyectaron a la base de la pirámide microproductiva del Ecuador el año pasado. Este orden de magnitud nunca antes se lo había hecho de esta forma. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, parte de los resultados es que el año pasado el pulso de la microeconomía, que son las ventas del sector productivo comercial, crecieron a más de 225 mil millones de dólares, ajustado por inflación, es decir, descontando el efecto de la inflación, superaron los niveles del prepandemia del 2019 de largo por más de un 10% de crecimiento en ventas. La economía se divide en 20 sectores: comercio, industria, turismo, construcción, agricultura, etcétera. De acuerdo al SRI, cuando uno hace la pregunta y pone la lupa de los 20 sectores, ¿cuántos crecieron? 20 de los 20 sectores crecieron en ventas el año pasado en relación a años anteriores. Entonces, sin duda, cuando vemos el pulso de la microeconomía por la cantidad de recursos inyectados, vemos que ha habido un crecimiento generalizado en ventas. Pablo, más allá de hacer lo correcto para poner en orden las finanzas públicas, lo cierto es que el gobierno se ha vuelto impopular. Parece que los resultados no bastan, los resultados que nos acabas de decir no bastan, porque el pueblo, Pablo, no lo siente, sigue sin empleo, sigue la carestía de la vida. Haría algunas reflexiones. La primera es que hay que hacer lo correcto independientemente de que te lleve o te traiga el aplauso o sea lo más popular, y es lo que se está haciendo desde el manejo ordenado de la macroeconomía y un enfoque en la reactivación de la microeconomía con especial énfasis en la inversión social. Todo el sentido de ordenar la
la economía, es decir, de frenar a raya la despilfarra del pasado, porque es bonito decir, es que antes se hicieron tal o cual cosa, pero que todas esas cosas que di que se hicieron son las que hoy estamos pagando, porque hoy la deuda pública total supera los 60.000 millones de dólares. Eso es el equivalente a que todo el mundo sobre el lomo esté cargando una maleta, una mochila bien pesada, y esa es la maleta que nos dejó la despilfarra del socialismo del siglo XXI. Y no hay que dejar de decirlo, porque la despilfarra, digamos, el efecto de la despilfarra, la deuda pública total no se ha desvanecido. La seguimos cargando sobre el lomo todos, y nuestros hijos, y si no la frenamos, nuestros nietos también. Entonces, por eso es importante parar a raya esa despilfarra. ¿Qué significa parar a raya la despilfarra con números? Bueno, que en el año 2020 la diferencia entre ingresos y gastos superaban los gastos a los ingresos, dejando un faltante o un déficit de 7.7 puntos del Producto Interno Bruto. Más de 7.000 millones de dólares era plata que no existía, que faltaba, que había que tapar con deuda. El año pasado hemos cerrado lo que era menos 7.7 puntos del PIB a menos 1.7. Y este año la idea es poco a poco seguir bajando. Entonces, eso significa poner orden. ¿Qué más significa poner orden? Que en el 2020, para tomar un año de referencia, el nivel de deuda PIB era de 61% y este año lo hemos bajado y lo seguiremos bajando al 55%. No solamente estamos frenando a raya la despilfarra, sino que estamos frenando a raya ese endeudamiento agresivo del pasado. Eso es necesario hacerlo, no por la coyuntura, no para el aplauso, sino por nuestros hijos. Nada más sagrado que trabajar para nuestros hijos, y es lo que estamos haciendo. En esa misma línea, para pasarle el bienestar de ese orden fiscal a la gente, es que hemos bajado impuestos este año. Porque yo me acuerdo gobiernos que hablaban de que iban a bajar un impuesto, pero nunca lo hicieron. El impuesto a la salida de divisas nos lo clavaron hace más de 10 años y le sacó 1.000 millones de dólares al sector productivo, 1.000 millones anuales, o sea, 10.000 millones de dólares en una década. Hubo un gobierno de transición que no bajó ni medio punto de ese impuesto, y nosotros el año pasado lo bajamos del 5% al 4%, aumentamos la recaudación, me refiero al impuesto a la salida de divisas, y este año ya lo hemos bajado al 3,75 y a final de año estará al 2%, es decir, una cosa es decir que van a hacer y otra cosa es lo que estamos haciendo nosotros, que es coherente con lo que se dijo que se iba a hacer, bajando impuestos por un orden de magnitud de alrededor de 150 millones de dólares, no solamente el ISD, también el IVA del feriado que acabamos de pasar y otros feriados que vendrán más adelante, del 12 al 8% del IVA para el sector turístico, y finalmente también los ICES, no solamente una serie de productos básicos que se venden en tiendas de barrio, sino además inclusive a las armas y municiones que tenían un impuesto al consumo especial del 300% y no recaudaban nada, y lo hemos bajado al 30% con la visión de poder ayudar a esas empresas de seguridad privada para que puedan renovar su armamento. Entonces, el orden macroeconómico nos sirve para poder, por un lado, bajar impuestos, por otro lado, inyectar más recursos a la microeconomía. Fueron más de 6.222 millones de dólares que metimos, que colocamos el año pasado, y este año vamos a inyectar una cantidad de recursos aún mayor para la base de la microeconomía. Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, gracias por venir a Punto de Orden temprano hoy. Qué gusto tenerte. A ver, estamos de acuerdo en que la macroeconomía y esta inyección microeconómica a través de Banecuador, la Corporación Financiera, etcétera, como nos has nombrado, no tiene precedentes, pero la reforma tributaria que pasaron tampoco tiene precedentes, y de ahí vienen mis comentarios respecto no de la reforma en sí, que ya está pasada y afectó a la clase media, sino de lo que veníamos conversando antes de que tú llegues, y es las deducciones del impuesto a la renta respecto de educación y salud concretamente, porque las deducciones del impuesto a la renta también fueron afectadas en esa reforma, y obviamente aquellas personas que podían deducir hasta 11.000 algo dólares, hoy tienen una limitación mucho mayor, y eso hace que, bueno, tengan que pagar más impuestos. No han pensado, porque además esto no requiere más que un decreto ejecutivo que diga, bueno, vamos a cambiar las deducciones del impuesto a la renta. ¿Hasta qué punto es posible aligerar un poco o mejorar, digamos, desde el punto de vista del contribuyente, esta relación de pago-deducción?
¿Qué tal, Eduardo? Te diría tres cosas. La primera, la visión que estamos ejecutando es bajar impuestos. Yo puedo decir que con esta administración nosotros hemos bajado impuestos, específicamente el ISD del 4 al 2% este año bajado, también los ICES que comentábamos y el IVA. Y esos son beneficios transversales para todos. Tal vez eso me lleva a la segunda idea. La ventaja de bajar un impuesto como el impuesto a la salida de divisas es que ese es un impuesto que todo el mundo, dándose cuenta o sin darse cuenta, lo estaba pagando, porque la ropa, digamos, la tecnología, todas las cosas que se necesitan para el diario vivir, directa o indirectamente, han pagado ese impuesto, que básicamente es a cualquier plata que se enviaba al exterior para traer cosas, para importaciones, una suerte de sobretasa adicional que terminaba encareciendo todo. Ese impuesto, como decíamos, le sacaba 1.000 millones al año al sector productivo, en una década alrededor de 10.000 millones de dólares. Y ese impuesto, que es transversal, que golpea a todo el mundo, no solamente una clase media, alta, sino de forma transversal a todos, porque en cascada golpeaba a todo el mundo. Ese impuesto dañino, que es el principal enemigo del sector productivo, ese es el que lo estamos bajando hasta eliminarlo, hasta llevarlo a cero. Entonces, eso como una primera idea. La segunda idea, siempre va a ser posible mejorar los esquemas tributarios, pero eso requiere una madurez política de la Asamblea que al día de hoy, digamos, no está tan claro si habrá, porque en el momento que tú, por la iniciativa tributaria que tiene el Ejecutivo, planteas cosas a la Asamblea para mejorar, lo que sea que envíes a la Asamblea puede salir de una forma completamente distinta a lo que planteas y te pueden complicar la situación fiscal. Recordemos en la situación fiscal, que tal vez es la tercera idea, que hoy la plata no sobra, hoy la plata falta. Es decir, el orden de la macroeconomía es algo que es un proceso, no es un producto terminado. Todavía falta muchísimo por ordenar la economía ecuatoriana. Es decir, todavía no estamos en superávit fiscal. Falta plata. Este año las necesidades de financiamiento, la plata que hay que buscar para cubrir el presupuesto, estamos hablando no solamente del déficit fiscal, sino las amortizaciones de deuda. Esas dos cosas, las necesidades de financiamiento, son alrededor de 7.500 millones de dólares. Plata que no hay, que hay que buscarla local a nivel internacional. Entonces, en la medida que nosotros tenemos todavía déficit fiscal, el espacio para poder bajar impuestos es el que hemos usado y es lo que hemos hecho este año. En el momento que decimos vamos a bajar impuestos del 4 al 2%, ICES del 300 al 30%, IVAs del 12 al 8%, estamos confiando en que la capacidad que tiene la sociedad civil, la familia ecuatoriana, el espíritu emprendedor del sector productivo para hacer mover la economía, porque cuando nosotros bajamos impuestos, si la economía se estanca, no vamos a recaudar más. El año pasado bajamos impuestos, como la economía está creciendo, como las ventas crecen, pudimos recaudar más. Entonces la expectativa es poder seguir teniendo impuestos que reflejen la realidad fiscal por un lado, pero también la necesidad de impulso a la sociedad civil ecuatoriana. Siendo muy concreto, tres cosas diría. Número uno, estamos bajando impuestos como los mencionados, el impuesto a la salida de divisas del 4 al 2%. Número dos, no sobra plata, falta todavía, entonces hay que hacer las cosas con mucho criterio de sostenibilidad financiera. Y tercero, tener en cuenta la madurez política en la Asamblea. Si podemos contar con una madurez política en la Asamblea es una cosa, pero lo que se está viendo actualmente es otra cosa. Entonces, ahí también hay que generar una conversación con la Asamblea para tener una mirada de futuro y decir, a ver, ¿cómo podemos trabajar en equipo? No por el gobierno, sino por el Ecuador. Yo aquí me agarraría del principal traba que tiene el sector productivo, que es la rigidez laboral, y eso se resuelve en la Asamblea. Ecuador necesita tener legislación laboral acorde al siglo XXI, no del siglo XX. Necesitamos mayor flexibilidad laboral, salvaguardando todos los beneficios sociales habidos y por haber, y eso se resuelve en la Asamblea y hay que trabajar en equipo con ellos. A ver, ahora que hablamos de la Asamblea, Pablo, desgraciadamente la Asamblea lo que tiene es una comisión que investiga al presidente y lo pretende vincular con el narcotráfico. Es decir, yo creo que las conversaciones con la Asamblea todavía están un poco lejanas y de ahí viene, te voy a hacer dos preguntas en uno. La primera es, quiero hablar con el ministro Arosemena político hoy.
¿qué está haciendo el gobierno para prevenir que estos intentos de desestabilización que suenan a viva voz y que ya se hablan pues de que los indígenas quieren salir a las calles? Se hablaba de un carnavalazo en los días, hace 3, 4 días que pasamos el carnaval, pues los rumores en las redes, seguramente infundados, pero reales, rumores de que podía haber un golpe de Estado. Es decir, la consulta popular en donde no le fue bien al gobierno, obviamente no es un motivo, según nosotros, para que el gobierno tambalee, pero la gente piensa que es un buen momento para calentar las calles y buscar vía esta comisión de la Asamblea que se involucra al presidente en un proceso en donde parecería que no tiene nada que ver, pero sin embargo siembra ese clima de descontento en donde dicen, bueno, mejor es sacarlo porque ¿para qué lo vamos a tener 4 años si en 2 años no les ha ido tan bien? Pese a las cifras que nos comentas, la segunda parte de mi pregunta es, primero, políticamente, ¿están preparados para este intento de golpe? Y segundo, ¿cuánto tiempo se demora toda esta inyección de dinero en crear fuentes de empleo masivas? Bien, tal vez empiezo por lo segundo. Lo que ya se ha creado de mayo del 21 a diciembre del 22 son 441,000, es decir, números gruesos, 500,000 de empleos adecuados. ¿Eso es positivo? Eso es positivo. Definitivamente, si tú eres una de las personas de ese grupo de 500,000 de personas que no tenían empleo y tienes empleo, eso es algo muy positivo. Y recordemos que una persona es una familia, entonces es una cantidad muy importante ecuatoriana. Ahora, ¿eso es suficiente? ¿Eso resuelve los problemas estructurales de toda la vida de falta de empleo del Ecuador, producto de la falta de flexibilidad laboral? No, pues eso se requiere hacerlo crecer muchísimo más, el doble, el triple, 5, 10 veces más. Pero para eso se necesita la flexibilidad laboral que permita que el crecimiento en empleo acompañe el crecimiento en ventas. Cierro ese primer punto. El crecimiento en ventas el año pasado es histórico, batió récord. Nunca antes en la historia económica del Ecuador, ajustado por inflación, se vendió tanto como el año pasado y fueron todos los sectores de la economía. Eso es un dato muy positivo y es el dato real. Lo segundo, a veces a la gente le cuesta valorar los problemas que no tiene, pero es importante valorar los problemas que no se tienen. Y quiero ser concreto. Estábamos hablando hace un instante de bajar el impuesto de las teledivisas, que es lo que estamos haciendo. Lo bajamos del 5 al 4, recaudamos más y este año lo llevaremos al 2 y el siguiente año hasta 0. Pero resulta que había un programa económico de un plan de gobierno alternativo allá por el año 2021. ¿Se acuerdan ustedes lo que proponía con respecto al impuesto a la salida de divisas? Y está por escrito. Subirlo. ¿De cuánto? Del 5 al 27%. Entonces, la gente no valora los problemas que no tiene. Una cosa sería que hoy tengamos un impuesto a salida de divisas con miras a treparlo al 10, al 15, al 20, al 25, al 27%, como se quería hacer, y otra cosa es que lo estemos llevando a 0. Entonces, eso tiene un valor muy potente y eso da certidumbre económica, porque no solo que estamos bajando el impuesto, sino que estamos diciendo lo que vamos a hacer y estamos cumpliendo lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Eso da certidumbre económica, que evidentemente contrasta, y voy a la primera parte de la pregunta, con la incertidumbre política que emana, no exclusivamente, pero principalmente desde la Asamblea. Entonces, ¿qué se puede hacer para contrarrestar esos efectos? Desde la economía, seguir trabajando para dar estabilidad económica, reactivación microeconómica, mantener ordenada la macroeconomía y enfoque social. Quiero ser concreto. Todo el esfuerzo del orden fiscal es para generar espacio, tener recursos, liquidez y poder inyectarlos a manera de inversión social, salud, educación, trabajo, vivienda, bienestar social. Hace año y medio, 2 años, ¿cuántas personas en un estrato social vulnerable recibían el abrazo social? Es decir, la cobertura social, los bonos monetarios que da el gobierno para las familias en estrato social vulnerable. 3 de cada 10 familias en estrato social vulnerable recibían un bono social. Actualmente, 8 de cada 10 familias en estrato social vulnerable reciben cobertura social. Es decir, hemos más que duplicado. Esto está reconocido a nivel internacional por organismos como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que la clave es esa, que ese orden macroeconómico lo estamos traduciendo a un bienestar social que específicamente es mayor cobertura social para las familias en estrato social vulnerable, que están en estrato social vulnerable no de ahora,
sino de manera permanente durante décadas. Estamos atacando el meollo del asunto y a la par estamos inyectando cada vez más recursos a la base de la microeconomía. Nunca antes se ha metido 6.222 millones de dólares desde la banca pública a la base de la microeconomía. Y yo quiero destacar cómo se hacen las cosas ahora y cómo se hacían antes, Eduardo, porque en gobiernos recientes del socialismo del siglo XXI, por ejemplo, desde la banca pública, le entregaron 100 millones de dólares a un pana de la Gallada para que compre un activo que estaba incautado del gobierno, y de historia larga corta, pues se declararon en default y no le pagan a la banca pública. Eso versus este gobierno que le ha entregado, por mencionar un orden de magnitud similar, 100 millones de dólares a 75,000 emprendedores a lo largo y ancho del Ecuador al 1% de interés hasta 30 años plazo, y la tasa de morosidad de esos 75,000 emprendedores no llega ni al 0,7%. ¿Cómo estás, Andrés Ortiz? Te saludo, un gusto tenerte acá en Radio Centro. Tú eres muy bueno para los ejemplos y yo quiero ponerte un ejemplo porque tú creo que desde que te conozco eres muy gráfico y creo que ejemplificas muy bien las situaciones. Yo tengo la impresión de que estamos ante un gobierno, el típico estudiante lambón, ese que saca todo 10 y de repente tú le tocas el hombro para el momento del examen y te viras y no le quieres dejar ver la plana, ¿no? Entonces, que es desesperante, ¿no? Porque, oye, ayúdame que me quedo, y el lambón se viraba y no te dejaba copiar. Te escuchamos y obviamente no dudamos de lo que tú nos estás diciendo, pero, por ejemplo, al inicio de la entrevista tú hablaste de este gran esfuerzo que ha hecho el gobierno por reducir el déficit fiscal, y hay voces críticas en el sentido de que quizás se apretó mucho la mano en esa bajada tan drástica, me imagino que por una exigencia del Fondo Monetario, y que quizás de tenerlo ahorita en 1.7, no tenerlo ahorita en 1.7, sino en 2.7 y 3, y esos 1.200 o 2.000 millones de dólares haberlos inyectado a la economía. ¿No te parece que esa gran tarea que haya hecho pues tu antecesor y tú de dejar las cosas en orden? Porque además, si tú traduces todo lo que nos estás diciendo en la votación, en la consulta popular, como que no hay sintonía entre esa gran inversión social y lo que pasó en las elecciones, ¿no te parece que ha sido ese estudiante, el gobierno ha sido ese estudiante lambón, eficiente, que no se deja copiar, pero que al final del día, cuando tiene que dar los resultados y sale el abanderado, a veces no consigue los mejores trabajos? O sea, mi preocupación es que sigan en esa línea y al final del día, pese a todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno, no se traduzca esto en un bienestar social real y en un premio hacia el gobierno que está haciendo un esfuerzo sobrehumano, como nos lo estás explicando. Esa parte quisiera entenderla. Gracias, Andrés. Un par de reflexiones a ese buen planteamiento. Entonces, déjame tomar como ejemplo una evidencia del orden fiscal, que es el tema de la Reserva Monetaria Internacional, la reserva del Banco Central, hoy en su punto más alto de dolarización. Entonces, ese tal vez es el mejor ejemplo para decir, oye, ¿qué mejor orden fiscal que eso? Pero resulta que la gente dice, oye, tiene usted 8.000, 9.000 millones de dólares, yo tengo hambre, ¿por qué no me reparte un poco de eso? Es más, ni me cuente que tiene eso ahí si no me lo va a repartir. Pero vamos por partes. Lo que pasa es que hay una confusión y mucha gente que entiende el tema igual le interesa confundir a la gente y hacen entender como que si hubieran ahorros que se están acumulando para, como que si fuéramos ricos macpatos sentados en una montaña de dinero. No existe eso de ahí. No hay ahorros del gobierno. La Reserva Internacional, el Banco Central, son recursos que le pertenecen a los depositantes del sistema financiero, de la banca privada, a la seguridad social, a los gobiernos autónomos y descentralizados, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, y una pequeña parte, no llega al 10% del gobierno, parte de su cuenta corriente para el pago de sueldos y salarios, compras públicas del día a día. Entonces, no hay tal cosa como que el orden fiscal ha significado ahorrar y dejar de gastar en algo. Recordemos que la reserva lo que estamos haciendo es restituyendo valores que saquearon de la reserva, porque el socialismo del siglo XXI le sacó 10.000 millones de dólares a la reserva. Y lo único que se está haciendo es restituir esos valores para que la reserva realmente tenga los recursos que debería de tener, que tenga dólares y no tenga papeles en vez de esos dólares contantes y sonantes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es verdad que todo el esfuerzo fiscal tiene que tener un sentido social. Y eso es lo que estamos haciendo. Ese es el norte. Nosotros
estamos trabajando duro para que ese esfuerzo que se ha hecho le llegue a manera de bienestar a la gente. Cuando yo digo, hemos duplicado la cobertura social. De 3 de 10 familias en estrato social vulnerable reciben un bono, a 8 de cada 10 familias. Si lo queremos ver en valores absolutos, en el año 2019, 1 millón de ecuatorianos recibían una transferencia económica, plata al bolsillo para sobrevivir, para poder comer, para matar el hambre. 1 millón de ecuatorianos en el 2019, antes de la pandemia. Vino la pandemia, todos sabemos lo que pasó en el mundo, en la región y en el Ecuador, más pobreza. Llega Lazo y hay 2 opciones. Seguir manteniendo esa misma transferencia, reducirla, digamos, sería otra opción. Una tercera, aumentar la cantidad de recursos. Y Lazo dice, no solamente vamos a aumentar la cantidad de recursos, darle más plata a la gente, sino que le vamos a dar a más gente. Y actualmente, ya no 1 millón de personas, 1,5 millones de núcleos familiares, es decir, 500,000 de personas adicionales todos los meses reciben un sustento económico que les permite sobrevivir y enfrentar la situación. Entonces, estamos hablando que le destinamos 1.400 millones de dólares específicamente para esa transferencia monetaria. Eso es parte del Ecuador real y profundo. Eso tal vez no está en las redes sociales, eso tal vez no está en el círculo rojo, eso tal vez no, digamos, no se deja enamorar por los cantos de sirena de falsos líderes políticos que quieren llamar al caos, pero esa es parte del Ecuador profundo y real. El Ecuador que nosotros hemos dicho, vamos a ordenar la economía para destinar más recursos a ellos. Algo más, hace unos meses, la definición del presidente de la República fue reducir el subsidio al combustible, al sector industrial camaronero, el sector más pudiente del Ecuador, ventas que superan los 7.500 millones de dólares para el estrato social más vulnerable, para la gente que no tiene que comer, lo que estamos conversando, para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Entonces, ese es el mejor ejemplo de tener orden fiscal y trasladar recursos desde donde se tenían, pero no se necesitan, a donde no se tenían, pero sí se necesitan. Eso es popular, eso sale en las redes sociales, eso los influencers lo van a comentar, no lo sé. Yo entiendo que en el juego de la política, no importa la época, 70, 80, 90, el que está en la política, pues está en el punto contrario, siempre va a pensar de que todo está mal y eso es parte del juego de la política. Pero lo cierto es que se está haciendo aquí lo responsable, porque una historia es tener un país con despilfarra, con déficit fiscal y con un nivel de endeudamiento insostenible, y otra historia es tener un país que está traduciendo ese orden económico en mayor beneficio social. Que eso sea más popular tomará tiempo, la historia podrá tener una perspectiva más amplia, en todo caso no me corresponde a mí decirlo. Pablo, sé que tienes otro compromiso periodístico, se nos quedan muchísimos temas como la deuda con el IES, se nos quedan preguntas del público sobre la flexibilidad laboral, sobre la importación de carros que están ingresando subfacturados y nadie hace nada, ni el SRI, ni la SENAE, ni el ministerio que tú presides. También, muchos temas que me encantaría tenerte la próxima semana de manera presencial para evacuarlos todos. Simplemente déjame leerte 3 comentarios. Gonzalo Díaz dice, están entrevistando al ministro de Suiza. Jorge Merchán, hasta el momento el señor ministro no ha mencionado cuándo se va a desembolsar los recursos del presupuesto para salud, educación y viabilidad. Carlos Bedón dice que hay plata guardada, baja el IVA al 10%, unos 6 meses y compense con ese ahorro. Así mata a 2 pájaros de un tiro, la aceptación y al ISA, dice Carlos Valdión. Tu comentario final, Pablo. Sí, a ver, no hay, desafortunadamente el Ecuador en los últimos 15 años no ha ahorrado $1. Lo que ha hecho Ecuador es despilfarrar la plata. Entonces, y tener un agujero negro en el cual la Constitución te obliga todos los años a gastar más. La gente se rasga las vestiduras, oye, es que están gastando más. Es que eso es lo que dice la Constitución, pues hermano. La sentencia de la Corte Constitucional, aparte a la Constitución, también obliga este año a aumentar la masa salarial en $500 millones para el sector de la educación. Entonces la gente a veces se olvida de estas cosas. No hay ahorro, desafortunadamente, y para eso es el superávit fiscal, para tener ahorro. Cuando Ecuador genere superávit fiscal año a año, ya no vamos a acumular deuda, sino que vamos a acumular ahorros. Y es eso lo que estamos encaminando. Yo estoy trabajando como cualquier ecuatoriano con la visión de nuestros hijos,
de las generaciones futuras, que no nazcan endeudados como nacimos nosotros. Entonces, para eso es el orden fiscal, para dar un mayor enfoque social. Luego, bajar impuestos es exactamente lo que se está haciendo en el momento que bajamos impuestos, como el impuesto a la salida de divisas, etcétera. Un mensaje final. Yo animo a que la gente que le interesan estos temas, que hay mucha gente que le apasionan estos temas, busque ser parte de la solución, porque hay mucha gente decente, la mayoría de la gente decente, honesta, que de alguna manera se aguanta y no entra a trabajar, a servir desde el sector público, porque se desprestigia fácilmente la labor de la gestión pública por la política, la buena política, y también por la mala, por la politiquería. Sin embargo, ese servicio público que hoy a mí me toca en un rol temporal ejercer es una labor muy noble, es efímero, y hay que hacerlo con total sentido de responsabilidad y de urgencia. Pero yo animo a que más gente sea parte de no solamente ir a la plaza de toros y ver torear los toros y que digan, oye torero, te falta leerte un libro, oye torero, te falta hacer más cosas, oye torero, te falta valor. Yo los animo a que vengan a la plaza de toros a torear por la libertad, porque eso es lo que el país hoy necesita. Buscaremos esos toreros, Pablo. Muchísimas gracias. Te espero para una entrevista presencial. Leía en el diario El País de España el día de hoy: sobrevivir con menos de $3 al día, el desafío de 6 millones de ecuatorianos. Cerca de 1.5 millones de personas reciben algún tipo de ayuda estatal que no siempre cubre lo básico, dice diario El País de España. Gracias, Pablo. Gracias.